Hola y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, Ron Dibuja Cosas. Por supuesto, yo soy Ron y en el día de hoy quiero compartirles el proceso, hablarles un poquito de cómo llegué a esta ilustración que tenemos a la derecha de la pantalla. El dibujo está centrado en la idea de explorar el tema de los saqueos, que como ya toqué en otro video, es una de las cosas que me llama mucho la atención. Todo lo que representa simbólicamente, sociológicamente y humanamente el llegar a ser partícipe de estas situaciones en las que personas por diferentes razones se ven obligados o no sé, o por el momento llegan a, a robar cosas literalmente de centros de lugares donde hay electrodomésticos, comida, en fin, un montón de cosas. Entonces, este dibujo, después de una observación en internet, como siempre, de fotografías, me llamó mucho la atención de este personaje y quise hacer una reinterpretación de este tema. Hacer no una apología, obviamente, sino un acercamiento humano de mis posibilidades, que son desde el dibujo, acerca del tema, que ya lo había tocado antes y que de hecho tuve también la oportunidad de hacer una serie de dibujos análogos que expuse en algún momento con lápices de colores que exploran toda esta problemática o esta situación. Eh, bueno, el tema de el tema, digamos, la temática sería eso, pero lo que quiero compartir con ustedes es la idea del dibujo feo, ¿no? De cómo dibujar feo, como esa cosa de lo feo, de lo que no es bonito, de lo que no es estéticamente bello, puede ayudarnos a comunicar mejor una idea. Entonces, a mí me llama mucho la atención esa posibilidad de explorar lo que no sea esencialmente bonito visualmente. Por eso, en la resolución que logré o a donde llegué con mi dibujo, es una estructura y una composición básicamente de personajes o de un personaje que se está transformando y que muestra un poco lo peor de sí mismo, como si se estuviera transformando en un monstruo. Yo siento que en el arte es importante, más que la estética, es la comunicación. Y a veces parece una tontería, pero a veces uno no tiene claro eso. Eh, a veces el que las cosas sean entre comillas feas nos ayuda a comunicar mejor la idea que queremos transmitir. Las sensaciones, las emociones eh, se pueden quizás consolidar mejor a través de una estética no bonita, por llamarle de alguna manera. Y esa ha sido un poco también mi búsqueda. Bueno, eh, la idea era como guardar ciertas cosas de la imagen inicial o de la imagen de referencia, pero luego dejarse un poco llevar también por la composición, por la libertad del dibujo y el juego. Siempre será para mí un juego entre la imagen y lo que quiero hacer, entre la idea que tengo y lo que el dibujo me permite hacer. Y van saliendo cosas. Eh, entonces, esos personajes que están ahí encima es como si yo ahora que lo interpreto y que lo veo después que terminé, es como que de alguna manera cuando una persona participa de ese tipo de actos, es como si se transformaran en un monstruo eventualmente, o como si ciertas cosas negativas de dentro se hiciesen presentes, se materializaran, y entonces siento que inconscientemente el dibujo me fue llevando a esa construcción. Y bueno, fui como definiendo a nivel de composición dónde ubicar cada cosa. También la idea de movimiento, me llama la atención esa idea de movimiento, de que el dibujo de alguna manera se fragmente, se divide, se distorsiona. Bueno, aquí está la imagen de referencia, vamos a reducirle un poquito el tamaño y vamos a analizar un poco ya la estructura como tal, o los componentes más bien del dibujo. Entonces tenemos 5 capas. Hay una razón por la que tengo 5 capas casi siempre, y es porque uso la versión gratuita de Infinite Painter y te permite solamente usar 5 capas. A mí no me preocupa realmente mucho eso de utilizar 5, 10, 20 capas, porque yo vengo de un mundo del dibujo analógico y había una sola capa, ¿no? La hoja o la pared o el lienzo, pero una sola. Y hay que aprender a resolver en esa sola capa un montón de cosas. Entonces yo intento como sintetizar lo más que puedo, tratando de sacarle valor y provecho a las herramientas del dibujo digital, pero me gusta como ese reto
de comunicar mucho con menos. Entonces tenemos 5 capas, una capa que es la del dibujo base, que en este caso, permítanme ocultarlas, ven, ahí está. En este caso, estas capas no tienen, esta capa de dibujo base no tiene tinta. Me fui con el pincel de lápiz, el Concept Pencil que está aquí, y hice el dibujo y decidí que me gustaba la textura, que me gustaba la línea, que me gustaba el contorno, que me gustaba la calidad de la línea, y en vez de luego hacer una capa encima con un entintado con alguna pluma, que están por acá, decidí que no, que con el mismo Concept Pencil puliría algunas líneas, pero que conservaría la riqueza de lo que había logrado en la composición. Si bien que hay algunas cosas con color aquí, es porque luego, cuando ya había terminado todo, decidí poner algunos puntos de color, algunas luces en esta misma capa, pues les digo, por la restricción de capas que tengo. Luego de haber hecho el dibujo y haberme quedado más o menos satisfecho con la concepción, con la construcción, entonces hice la capa para poner los colores sólidos. A ver, que no me deja seleccionar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo, amiga capa? Bueno, vamos a seleccionarla así. Entonces ahí puse los colores sólidos y tampoco utilicé una herramienta que suelo utilizar, que está por aquí, que es la herramienta de rellenar. Es un botecito de pintura. Esta vez, como no tenía una base de dibujo entintado en que las líneas cerraran por completo, decidí utilizar el pincel de relleno que está por aquí, pincel de relleno, y empecé a rellenar por zonas. Este pincel lo que permite es que uno va siguiendo la línea y rellena por espacios, rellena por zonas, que es muy útil obviamente para este tipo de dibujos. Una vez que con el pincel de relleno hice todas las zonas, entonces luego ya empecé a jugar con la parte de las sombras. No sé qué pasa. Bueno, aquí está. Generalmente uso esa capa en modo multiplicar con un color violeta, cercano al violeta, por esos lados, por esa paleta más o menos. Y bueno, fui ubicando esas zonas teniendo en cuenta las sombras, la luz y las sombras de la referencia, pero sin quedarme como tan amarrado a ellas, pero sí utilizando algunas cosas que estaban ahí que me parecían bien chéveres. Y bueno, para que no fuera tan cortada la sombra en algunas zonas, lo que hice es que una vez que terminé todo definir las zonas del sombreado, entonces con el borrador puse en modo de spray en soft airbrush o ¿cómo se dice en español? Aerógrafo suave, se me olvidó en español. Aerógrafo suave, borré. Entonces hice un borrado allí en algunas zonas, en unos bordes, para que se viera como una transición más suave y que me permitiera una calidez, una calidad mejor en cuanto a la sombra y la interacción con el color. Y bueno, otra capa en donde están unas luces, bueno, metidas, perdón, esta capa fue como refuerzo de sombras, en donde fui utilizando también el soft airbrush, pero con un color oscuro como para reforzar y que diera un mayor contraste. Y también una capa está aquí, que dice pantalla, que en realidad es una capa para luces, que hace más o menos lo mismo que la capa de, de multiplicar, pero a la inversa. En vez de jugar con las sombras para que se integre con todos los colores, esta capa de pantalla lo que hace es que la luz afecta por igual a todos los colores independientemente de cuál esté abajo. Es decir, yo escojo un color para la luz, cualquier color que sea, en este caso fue como una especie de color amarillo, un tono amarillo, una tonalidad amarilla. Entonces afecté todas las zonas que quería que tuvieran algún punto de luz eh, parecido al que estaba en la referencia. Bueno, aquí vamos a seleccionarla toda, que todo sea visible. Falta solamente esta. Y bueno, y después ya al final, en la misma zona, en la misma capa de la pintura, digamos, perdón, de la pintura del color sólido, entonces
apliqué unas zonas que me gustan mucho siempre. Esto no es un truco, digamos, un recurso, que son estas luces que son complementarias, que son como ambientales. Entonces hay y el reflejo, por supuesto, el reflejo de los elementos que están alrededor para que tenga un contexto más coherente. Entonces, por ejemplo, cómo se refleja el azul en la piel del personaje, el azul de este elemento que está ahí sosteniendo, por acá un verde, por acá un naranja, aquí en la ropa, el mismo rostro deforme el personaje, como el verde de la camiseta golpea la cara, ¿no? Y va un reflejo. Bueno, también quise jugar un poquito ahí con el ojo, el brillo para que tuviera cierta vida, porque me interesaba como las expresiones del personaje. Si se fijan, hay diferentes expresiones en el mismo personaje, en este ser que está mutando, que se está transformando, que está volviéndose una especie de monstruo por participar de algo como este tipo de actos. Entonces, por ejemplo, hay cierta inocencia en su mirada, cierto temor a sentirse juzgado, pero también avaricia, ¿no? Oportunismo. Entonces, por acá tenemos esta versión del personaje con unos ojos vacíos, con una expresión más seria, un poco más atemorizante, y por acá pues están estos monstruitos que ya son la parte más rara que salen del ser humano y que pues digamos que demuestran lo peor, ¿no? Y bueno, aquí hay una tontería, pero eso va saliendo espontáneamente, y es esto de los dientes, porque mientras iba dibujando pensaba en este dicho, ¿no? Que a caballo regalado no se mira el diente. Entonces esto es más o menos como aprovechar esa oportunidad que la gente siente que tiene, y toma lo que tenga a la mano. En esas imágenes en internet de los saqueos hay gente que se lleva de todo, cosas que en su vida habían pensado en tener, pero bueno, es una oportunidad, no es la oportunidad. Bueno, como ya he dicho varias oportunidades, ese tema me llama mucho la atención porque me parece que refleja un montón de cosas de nuestra naturaleza como seres humanos. eh, no sé, cosas buenas, cosas malas, esencialmente cosas malas, porque la verdad es que más allá de las situaciones de cada persona, pues es ser partícipe de algo ilegal. Y bueno, pero es nuestra naturaleza, el oportunismo, el ser ventajoso. No estoy juzgando a nadie, y pido perdón también al señor de la imagen, una imagen de internet. Simplemente me gustó la estructura, me gustó el personaje y los elementos que tiene. Y bueno, cualquier tema es una excusa para hacer arte y para expresar lo que uno tiene de una manera creativa. Y eso quería. Entonces, bueno, se me ha alargado un poco aquí en la primera parte. Vamos a compartir el speed painting para no hacer el video más largo. Eh, Gracias a todas las personas que ven, gracias a todas las personas que se toman el tiempo de escucharme también. Yo sé que mis videos no tienen el mejor audio, pero bueno, valoro cada vista, cada persona que se toma el tiempo de ver. Bueno, que se pueden suscribir, si hay preguntas, si hay sugerencias, vamos a compartir entonces de una vez el speed painting para no hacer más largo el video. Y aquí va. Em, sí, ahí está. Yo iba haciendo el dibujo, obviamente teniendo como referencia la fotografía, y ahí iba tomando decisiones respecto a cómo transformar la imagen, cómo hacerla fea. Luego digo, el tema central de este video es el asunto de cómo dibujar feo, teniendo en cuenta que el feo es como eh, lo que no se considera bonito, obviamente, te puede ayudar a comunicar mejor unas sensaciones y unas ideas. Y siento que hay algunas personas que le pueden tener miedo a eso, ¿no? A que sus dibujos sean feos, pero a veces eso es lo que se necesita. Yo siento que a lo largo de mi experiencia y de todo el tiempo que llevo dibujando, eh, hay que explorar diferentes estéticas también, diferentes lenguajes. Y bueno, no es pérdida de tiempo tomarse el riesgo de hacer cosas que visualmente parezcan feas, porque pueden comunicar mejor una idea que uno tenga, una sensación, o un pensamiento. Y bueno, eh, a mí por supuesto me gusta mucho también conservar ciertas cosas de la anatomía, bueno, el brazo para que se vea un poco realista, la mano, los dedos, pero también exagerar esas cosas, ¿no? Porque ahí la mano luego la otra está mucho más regordeta y la forma es diferente y se va transformando. Y, y bueno, como esa estética
que no es considerado bonito visualmente, puede ser muy potente a la hora de comunicar un mensaje en particular. Decía, bueno, la mano esta la hice más regordeta, luego la misma mano como si se estuviera moviendo, como si estuviera eh, el personaje en un movimiento eh, de su mano izquierda, luego el mismo brazo ese izquierdo se transforma y aparecen otros elementos, la camisa, la estructura va cambiando. Por supuesto, me toca también escalar el dibujo porque yo realmente soy una persona que no le tiene miedo a equivocarse, me equivoco mucho y entonces cuando empiezo a hacer el dibujo me doy cuenta que el formato no va a caber, ¿no? Me quedó pequeño, entonces me toca coger, reducir, cambiar, modificar. Pero a mí me parece que todo eso enriquece el trabajo, que todo es parte del proceso y además ahí sí uso mucho las posibilidades que me permite utilizar, que me brinda el dibujo digital, que el dibujo analógico no te permite. En un error así en dibujo analógico hay que borrar todo y empezar de cero. Acá es chévere que uno pueda simplemente escalar, reducir, ampliar, centrar, y bueno, te permite como ese tipo de correcciones que son obviamente útiles a la hora de diseñar mejor una imagen, una mejor composición. Bueno, ahí salió como la idea de un brazo pierna deforme, que se alejara un poco de la realidad, pero que al mismo tiempo hiciera parte del conjunto. Esos pedacitos que son como deditos, como dedos voladores también monstruosos. El personaje este que sale ahí, que es como, repito, una versión del mismo personaje, pero distinta. Y luego por acá fue saliendo una mano sola, monstruosa, flotante, que me pareció que no solamente que estéticamente era muy poderosa y muy comunicativa, sino que a nivel de composición ayudaba también a crear una estructura más sólida, más llamativa y más dinámica. Fíjense que salió como al final prácticamente esa mano que está por acá en la zona derecha de la imagen. Bueno, la bolsita que está llena de cosas que no se ven. Eh, Quise hacerla como no tan larga, también por cuestiones de composición, que el personaje central fuera este personaje. Y bueno, ahí está lo de la mano, que me pareció chévere ese recurso de hacer una mano ahí que flota, pero que se entendiera como parte misma de estos dos personajes que se están transformando en otra cosa. Vale, fui puliendo, ya ahí se fijan que ya fui puliendo con el mismo pincel, con el mismo concept pencil, la misma línea, sin llegar a la tinta, me tocó borrar algunas cositas, pulir, corregir, repasar, pero me gustó la línea y eh, creo que es chévere que no siempre sea con la tinta, lo he dicho en algunas otras oportunidades, cuando se hace un delineado con tinta, a veces se pierde la esencia del dibujo original. Y es algo que a mí no me gusta. A mí me gusta como yo siempre le doy un valor especial a lo original, a lo esencial, a lo primigenio, a lo primero, porque ahí eso está cargado de otras cosas. Bueno, ahí empecé a hacer el uso del pincel de relleno, como ustedes se fijan. Obviamente los que dibujan dibujo digital saben perfectamente bien cómo las funciones que permite este pincel, que son como unas zonas de relleno bien chéveres, bien controladas y que no podía utilizar el botecito de pintura porque se salía el color. No, la línea del lápiz no es lo suficientemente gruesa o cerrada como para que la pintura se sostenga por dentro, el color se sostenga por dentro y saldría y llenaría toda la imagen y pues no era la idea. Entonces, bueno, ahí poco a poco fui rellenando cada zona, por supuesto, eso toma tiempo y hay que corregir, a veces no sale bien, a veces hay que echar para atrás, se pasa un poquito o sobra o falta, entonces bueno, ahí está todo el proceso. Me gustó cómo resolví la bolsita con los colores que tenía, por la textura y luego con el sombreado se ve, bueno, empecé a hacer en la capa de luces en el modo pantalla para hacer las luces en general, teniendo en cuenta la referencia original, esta luz cenital. Y bueno, ahí fui trabajando con eso. Luego las sombras, ya con la capa en modo multiplicar, con un color, con una tonalidad violeta. Sentí que algunas zonas estaban muy duras y luego, como decía, decidí suavizarlas, esos cortes, como aquí en el brazo. Esos cortes estaban un poco fuertes y no era como coherente con lo que quería yo estéticamente en el dibujo.
y luego la suavicé con un borrador para que fuese una transición más suave, una transición más coherente y estéticamente y visualmente más rica. Pero en esencia conservando esta idea del dibujo feo, del dibujo no bonito, del dibujo que visualmente puede ser un reto para verlo, ¿no? Que estéticamente te puede chocar, porque hay una intención allí de comunicar cosas desde justamente que yo siento que tiene coherencia con respecto al tema, que es un tema feo, que es un tema difícil, que es un tema que tiene tanto de ancho como de largo, porque tampoco se trata de juzgar a estas personas, pero sí, digamos que da pie para reflexión al respecto, ¿no? O sea, un fenómeno sociológico y humano que tiene que ver con de los saqueos que se dan por múltiples razones y que yo he abordado ya en otras ocasiones. Bueno, ahí fui entonces reforzando las zonas con una tonalidad un poco más oscura para que se diera más contraste, para que obviamente visualmente la imagen fuera más poderosa y bueno, ahí poco a poco. Luego las luces, esas luces ambientes que estéticamente también le dan otro acabado a los dibujos, le dan otro detalle, otra riqueza. Y bueno, este video se me ha hecho más largo de lo que esperaba y he hablado mucho más de lo que esperaba. Bueno, espero que no sea una molestia para los que me escuchen. Espero que sea una, un, un video que puedan disfrutar. Si tenemos preguntas, como siempre digo, yo no hago tutoriales, yo simplemente comparto mi experiencia a partir de lo que hago. Yo dibujo prácticamente todos los días y entonces mi manera de poder, no sé, compartir esto es así. No pretendo enseñar a nadie. Si alguien saca algo de aquí productivo, provechoso para su trabajo artístico o para su vida o lo que sea, pues genial. Si no, pues yo simplemente quiero compartir mi experiencia, mi trabajo como artista y las cosas que hago porque me parece que pueden servir para algo o para alguien. Entonces, ese es el video del día de hoy. Si pueden seguirme, si quieren suscribirse, si quieren dar like, sería genial, se lo agradecería mucho, por supuesto, me ayudaría a crecer mucho el canal. Y si no, pues con que lo vean también será muy valioso para mí. Entonces, ahí está el resultado final. Y bueno, espero que nos veamos o que me vean y me escuchen en una próxima oportunidad. Hasta pronto.